Bueno, Pere, pues para empezar, cuéntame un poco cuál es tu trayectoria profesional antes de venir aquí a Triora. Bueno, yo empecé como becario de investigación en la universidad. Yo estudiaba en la Universidad Miguel Hernández, y el último año, sobre el 2005, empecé en el Centro de Terapia de Conducta como becario. Como empezamos muchos, empecé a ver cómo se pasaban cuestionarios, cómo se pasaban pruebas, a ver en el rol de observador pacientes. Y bueno, de ahí yo pasé a estudiar doctorado y me puse a hacer un programa de prevención de consumo de tóxicos. Entonces fue mi siguiente colaboración. Yo era colaborador de investigación y mi función era impartir ese programa, formaba parte de mi tesis, y yo luego evaluaba los distintos componentes de ese programa, la eficacia de cada uno de los componentes. Cuando ya terminé, antes de terminar eso, paralelamente, empecé a trabajar en la Asociación de Enfermos Mentales de Alicante, en salud mental. Trabajé 3 años en el programa de atención integral y patología dual, que era un programa que consistía en que íbamos al domicilio de las personas, era gente sin conciencia de enfermedad, personas que consumían tóxicos o que estaban muy aislados socialmente, y nuestro trabajo, éramos un equipo, teníamos enfermera, teníamos trabajadora social y luego 2 psicólogos, y el trabajo nuestro consistía en acercar a esas personas a los centros de base, ¿no? Unidades de salud mental, centros sociales y demás. Y de este recurso pasé al CRIS, Centro de Rehabilitación e Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, donde estuve otros 7 años. En total en salud mental he estado casi 10 años. Cuando cerró la asociación en el 2015, yo pasé un periodo en el que trabajé en un centro de menores infractores aquí en Alicante con medidas judiciales, y luego pasé a trabajar en prisiones, en el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. Básicamente son personas que tienen condenas cortas, y entonces el juez estipula que tienen que venir a cumplir un tratamiento psicológico en sustitución de la pena. Y paralelamente a todo esto yo he llevado una carrera de investigación y formación. Mi tesis era de consumo de drogas, pero mi principal proyecto fue sobre la evaluación de personas condenadas por asesinato múltiple en prisiones españolas. Y bueno, después del Servicio de Gestión de Penas es cuando tuve la oportunidad de incorporarme a Triora. Muy bien. ¿Cómo se trabaja con una persona que presenta esa comorbilidad, ese consumo de cualquier sustancia o adicción y a la vez tiene un trastorno mental? ¿Cómo se trabaja? Bueno, los psicólogos nos solemos mover por el criterio de eficiencia, es decir, intentar conseguir el mayor éxito con la menor energía, el menor esfuerzo posible en la intervención. Eso quiere decir que si yo a un paciente de entrada le pido que gaste mucha energía en superar, por ejemplo, una conciencia de enfermedad que no tiene, si tiene una esquizofrenia, me voy a frustrar y él no lo va a conseguir. Con lo cual nosotros lo que hacemos es hacer una escala de la problemática que él tiene, por un lado, que él reconoce que tiene por un lado, y por otro lado hacemos una escala de las cosas que él considera que tiene autoeficacia para cambiar. Es decir, él te puede decir: yo tengo un problema de adicción y creo que puedo empezar a trabajar sobre el alcohol, pero no sobre la cocaína, por ejemplo. O yo creo que tengo una esquizofrenia y el tema de la conciencia de enfermedad o de la adherencia al tratamiento no es un tema que quiera tratar ahora. Entonces, como cada caso es individual, nosotros lo que hacemos es ver en cada paciente qué objetivos de trabajo podemos abordar, porque es muy importante el inicio de la terapia. Cuando nosotros establecemos esa relación terapéutica, es importante que el paciente vea que se consiguen cosas. Entonces, si él nos plantea, por ejemplo, trabajar sobre la retirada del café, ¿no?, que sea un consumidor de alcohol y cocaína, y conseguimos retirar el café, ya se establece un buen rapport y él empieza a tener confianza en nosotros, de manera que poco a poco vamos, digamos que dejamos lo más difícil al final. Muy bien. ¿Qué trastorno mental como profesional es el que más te encuentras comórbido a un trastorno adictivo?
En adicciones, los trastornos mentales, ahí tendríamos que diferenciar los trastornos mentales que incluye el DSM, que son un montón, de los trastornos mentales graves e irreversibles, en los que entraría esquizofrenia, bipolaridad o trastornos de personalidad. Cuando hablamos de trastornos mentales en general, lo más prevalente en adicciones son depresiones y ansiedad. Muchas veces no sabemos si es previo al consumo o consecuencia del consumo, pero es lo más prevalente. Y cuando hablamos de enfermedad mental grave e irreversible, depende de la droga. Estamos hablando de una psicosis y, por ejemplo, lo que se ha consumido es cocaína. En los consumidores de cocaína lo más prevalente es psicosis, esquizofrenias. Si lo que se ha consumido es éxtasis, lo más habitual es encontrarte gente con depresión e ideas suicidas, porque en cada droga afecta a neurotransmisores distintos. Entonces el éxtasis lo que hace es bajar la serotonina, que es la sustancia que vincula el estado de ánimo. Y bueno, gran parte de las personas con adicción, estabas comentándolo ya, presentan también depresión, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de un consumo de alcohol, ¿no? ¿Esto entra también dentro de esa definición de patología dual? Yo tenía un compañero psiquiatra que siempre me decía que la patología dual era un constructo nuevo y que realmente no existía como tal, sino que eran enfermos mentales que consumían tóxicos, ¿no? Es decir, entre nosotros los profesionales de la salud mental siempre ha habido controversia en torno al término patología dual, ¿no? Estrictamente nosotros entendemos patología dual cuando hay un consumo de alcohol o de otra droga y una enfermedad, como decía antes, grave, crónica e irreversible, una esquizofrenia paranoide o un bipolar, trastorno de personalidad no tanto, pero sobre todo esos dos. Que haya una depresión y haya un consumo de tóxicos no se considera una patología dual. Correcto. ¿Qué papel tiene la familia de estas personas que presentan esa comorbilidad psiquiátrica y qué pueden hacer ellos para ayudar desde su posición de familiar? La familia, desde la desinstitucionalización de las personas con problemas mentales, sea la adicción o sea cualquier problema de salud mental, ha cargado con toda la responsabilidad del cuidado del enfermo, o con la gran parte de la responsabilidad del cuidado del enfermo. Digamos que nosotros hasta más o menos la década de los 70 teníamos un modelo en el que los enfermos mentales iban a una institución y se quedaban allí, lo que eran los manicomios. Eso se desmontó con una ideología basada en que no podían estar encerrados los enfermos mentales, pero claro, no se dio una alternativa realista a que estuvieran en una institución mental, más allá de que se queden con su familia. Se crearon centros de día, se crearon hospitales de día, pero con el tiempo son muy poquitos para toda la prevalencia que tenemos y cada vez se han ido desmontando y hay menos. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que los familiares se sobrecargan. Entonces estamos hablando de familias que desde luego tienen un problema de sobrecarga bestial, porque tienen problemas, cuando hablamos de patología dual, problema de droga y además problema de enfermedad mental, y vivir con un enfermo mental o con un adicto es estresante al límite, ¿no? Por eso hay mucho burnout. Nos encontramos muchas madres que tienen una alta expresividad emocional, pero también tienen ese punto de cinismo, ese punto de hipercrítica, porque llevan muchos años lidiando con una situación que no pueden controlar, ¿no? ¿Necesitan ellos como familia también tratamiento? Sí. Yo, por ejemplo, soy de la opinión de que la familia necesita un tratamiento, porque la familia como cuidador acaba absorbiendo y acaba responsabilizándose de tareas para las que no está preparado. Entonces sí, necesita un tratamiento y una preparación. Nosotros, por ejemplo, desde Triora estamos potenciando ahora una terapia familiar, un grupo de terapia familiar. Nuestro objetivo es, por un lado, en una parte más psicoeducativa, darles esa formación y que ellos puedan entender lo que hay detrás de una adicción y lo que hay detrás de los comportamientos del adicto, pero por otro lado también nos interesa que haya una terapia sobre eso, es decir, que traten determinadas emociones que surgen, ¿no? Como la culpa, como la crítica. Entonces, la familia sí tiene una necesidad de tratamiento. Ahora, por ejemplo, en los últimos años están muy de moda
o están muy presentes las terapias sistémicas familiares, que trabajan con toda la familia. Y también desde Triora, por ejemplo, apoyamos mucho todo lo que es el movimiento asociativo. Es decir, los familiares son como responsables de esa persona, quienes tienen la papeleta, muy difícil muchas veces, y tienen que ser ayudados por los profesionales, de organizarse a nivel asociativo y reivindicar aquellos recursos que no existen o que se han ido desmontando. Bueno, también ha estado comentando al principio que ha trabajado en Foncalén, ¿no? ¿Qué puede aportar esto a su trabajo aquí en Triora? Foncalén es otro perfil, es otro colectivo, ¿no? Es como cuando uno trabaja en menores o cuando trabaja en discapacidad intelectual o trabaja con enfermedad mental o adicciones. Son perfiles muy específicos, con cosas específicas, pero que de ellos podemos aprender cosas que podemos extrapolar a otros pacientes. Yo en prisiones, sobre todo en la investigación que hice con asesinos múltiples, saqué varias cosas que a día de hoy me son muy útiles. Por ejemplo, mejoré mucho mi diferencial, mi capacidad de realizar diagnósticos diferenciales. La población reclusa es población con personalidades muy complejas, muy tendentes a manipular o a proyectar, y eso te exige que tengas que estar muy atento a técnicas. De hecho, tuve que formarme en técnicas de detección de la mentira, técnicas de interrogación, contradicciones que ellos hacen, entonces simulación de síntomas. Todo esto también lo ves un poco en adicciones, no con todos los pacientes, pero sí hay pacientes que en el mismo sistema de la adicción aprenden a mentir y aprenden a manipular, con lo cual me ha dado cierta ventaja a la hora de tratar con adicciones. También es verdad que aparte de esto, el hecho de trabajar en prisiones te da una serie de estrategias que son fundamentales a la hora, por ejemplo, de trabajar en grupo. Trabajar en grupo es muy difícil. Los psicólogos que trabajamos en grupo necesitamos mucho tiempo para controlar un grupo, y cuanto más grande sea el grupo, más difícil. Si tú estás con un grupo de reclusos, en segundos puedes tener 4 reclusos que se quieren pegar, otro que está tirando una silla, y tienes que manejarte con eso muy rápido. En adicciones no siempre pasa, pero un rasgo que ellos tienen es la impulsividad muy alta. Entonces también surgen esos enfados y también surge todo esto. O sea, de alguna manera, pero bueno, ocurre con mi trabajo en prisiones, y yo creo que ocurre con cualquier psicólogo que trabaje en cualquier área. Si el psicólogo es capaz de lo que aprende en un área llevarlo a otro área, yo creo que es una gran ventaja para él. ¿Cuáles son los problemas que llevan a una persona con adicción, por ejemplo, a la privación de libertad? Fundamentalmente, para empezar, alrededor de un 80% de la población reclusa tiene problemas de adicción. Y problemas de adicción que mantienen dentro de la reclusión, porque sigue habiendo consumo, sigue habiendo drogas. Lo más prevalente de los problemas de adicción que llevan a alguien a prisión son robos, hurtos o estafas relacionados con conseguir dinero para mantener un consumo de la sustancia que sea. Nos encontramos también delitos contra la seguridad del tráfico, muchos, personas que cogen el coche y atropellan a alguien, por ejemplo, porque estamos hablando de gente que está condenada, no de gente que está en libertad condicional. Y luego nos encontramos también con personas con delitos contra la vida en un contexto de consumo, que muchos pacientes míos se sorprenden cuando yo se lo comento, pero es mucho más común de lo que ellos creen. Cuando una persona pierde el control porque consume un psicoestimulante y consume un ansiolítico que le disocia y alcohol, yo he tenido muchísimos casos de chicos que se han levantado, y en todo lo demás eran chavales muy estructurados, pero se han levantado un viernes o un sábado de fiesta con un cadáver al lado y no recordaban lo que había pasado. Había sido una pelea o había sido una discusión, no lo recordaban. Y un poco para terminar, ¿crees en la reinserción? Yo sí.
Yo desde luego creo en la reinserción, si no, yo creo que no podría ser psicólogo o creérmelo. Pero también es verdad que soy realista. No todo el mundo se reinserta y no todo el mundo quiere reinsertarse. Por eso yo creo que es importante el filtrado, el seleccionar. Una fase inicial siempre en psicología muy importante es comprender al que tienes delante y saber si realmente tienes la intención de cambiar, ¿no? En adicciones hablamos mucho del modelo de Prochaska y Clemente, de la entrevista motivacional, y hay mucha gente que está en una fase precontemplativa, ni siquiera contempla el cambiar, y eso es algo que nosotros tenemos que entender y esperar a que esa persona llegue a una fase de contemplación. No podemos obligarle y sacarle de esa fase precontemplativa y decirle no, ahora, que pasa mucho con los padres, no, que mi hijo entienda que tiene que dejar de consumir, no, es que su hijo todavía no entiende ni que tenga un problema, ¿no? Entonces, la rehabilitación existe, pero ni todo el mundo es rehabilitable ni todo el mundo se quiere rehabilitar. La clave está en seleccionar lo que nosotros en prevención llamamos intervención diana. Es decir, si nosotros intentamos intervenir o prevenir sobre un conjunto muy amplio de personas, a nivel casi universal, todos los chavales de un instituto, estamos gastando muchísimas esas energías cuando en realidad los que realmente necesitan esa intervención a lo mejor son un grupo reducido. Entonces, yo creo que la evolución cada vez más de la psicología es lo que hablábamos antes de buscar la eficiencia. Es decir, no se trata de hacer lo que sea porque no hacer nada es peor. No, se trata de lo que hagas, hacerlo bien. Y si vas a hacer una intervención o vas a hacer prevención, seleccionar bien a quién la vas a dirigir y seleccionar bien qué vas a hacer para mover a esa persona, porque si no estás gastando energía. Es como hay pacientes que están en una fase de precontemplación y realmente la terapia es un acompañamiento y punto. No hay una intervención, ¿no? Muy bien. Pues de alguna manera todo a veces es un poquito más complejo de lo que parece. Muy bien, pues muchas gracias.